gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy, de Radio Televisión Martí, que se transmite en todas las plataformas. Hoy, de cara al proceso comercial que vivirá Venezuela el próximo 21 de noviembre, un proceso pues simplemente avalado por amigos del régimen, rechazado por la mayoría de los países, porque no va a ser libre ni transparente. Tengo a dos expertos electorales que conocen mucho la materia, un analista político que también nos va a poner en contexto cómo se está viendo este proceso. Él siempre ha denunciado tanto a la oposición que se está prestando para esta fiesta electoral, como la denomina el dictador Nicolás Maduro, y quiero saber cuáles son ustedes también qué va a pasar allí a partir del 22 de noviembre. Está Adriana Vigilanza con nosotros, experta en todos estos temas. Está Guillermo Salas, yo creo que él sabe mucho más del tema, de lo que son los fraudes que se han cantado con estos procesos automatizados. Y con él voy a empezar, pero también presento a Noel Alejandro Leal, analista político desde Venezuela. Guillermo, contigo. Smartmatic hace muchos meses atrás reconoció que en un proceso electoral se escamotearon al menos 1 millón de votos. Fue público, una noticia que dio la vuelta al mundo y le dio a entender a todo el mundo, a la comunidad internacional, que en Venezuela Smartmatic, las mismas máquinas que van a funcionar este domingo, son controladas por el régimen. ¿Qué va a cambiar, Guillermo? No. ¿Cambia algo? Entonces, no, primero ellos cambiaron la marca de las máquinas. Ok, no son Smartmatic. Ahorita no son Smartmatic, se nos mandaron a hacer unas a China que trajeron, pero en el trasfondo es lo mismo. Ajá. Y otra cosa importante que tenemos que ver, cuando Smartmatic, incluso desde el 2004, hubo dos periodistas del Miami Herald que hicieron un informe, una magnífica investigación, donde se mostraba en cierta forma que Smartmatic y el gobierno venezolano, incluso desde el punto de vista accionario, existían una cantidad de relaciones que eran verdaderamente inaceptables. O sea, en realidad eran dos compañías, una que se llamaba Bitsa y otra que se llamaba Smartmatic. Las dos habían sido registradas por la misma persona, que es el ingeniero Antonio Mujica. Resulta que poco antes del referéndum investigaron estos tipos, averiguaron que estas dos compañías habían sido registradas en Boca Ratón, que pocos meses antes del referéndum del 2004, el gobierno de Chávez se había hecho el mayor accionista de la compañía esta Bitsa, que era la siamesa de Smartmatic. Smartmatic lo que hizo fue contratar la fabricación de unas máquinas de votación que venían en una derivada de una máquina de lotería a la compañía Olivetti. Eso fue lo que hizo Smartmatic. Y la otra compañía, Bitsa, es la que se encargaba de hacer los software que iban a correr esas máquinas. Esa compañía, la que desarrollaba el software, que era lo más importante, el accionista más grande era Foncrey, que era el Fondo de Crédito Industrial de Venezuela, que dependía directamente de Hugo Chávez. Y justo un poco después de que hace la adquisición el Foncrey de esa compañía, se convierte en el mayor accionista de esa compañía, Foncrey nombra como director de la compañía a un viceministro del gobierno de Chávez, un viceministro de Ciencia y Tecnología de Chávez, que se llamaba Omar Montilla Castillo. Omar Montilla Castillo era el hijo de Omar Montilla. Y Omar Montilla había sido el secretario del Consejo de Ministros de Chávez. En otras palabras... En resumen, todo relacionado, para hacerlo más breve, con el chavismo. Así sean China las máquinas ahora, ya no se Smartmatic, control absoluto del ente electoral, como de casi todas las instituciones, para todas. Claro. Porque hay un absoluto secuestro de todas las instituciones supuestamente democráticas. Lo primero que hizo fue el régimen fue secuestrarlas. Entonces después las máquinas también, o sea, no es que me las fabricara Smartmatic, el problema era quién las programaba. Y las programaba era el hijo del secretario de ministro de Chávez, que además era viceministro de Chávez. O sea, ese fue el que programó, el encargado de programar las máquinas. Entonces eso, aunque lo descubrió los periodistas del Miami Herald pocos meses antes del referéndum y se lo llevaron a la Coordinadora Democrática, no se hizo nada por impedir eso. Claro. Entonces, por supuesto que esa relación inconfesable entre el gobierno de Chávez y la compañía Smartmatic y por ende con el ingeniero Antonio Mujica, se mantuvo totalmente sotavoce. Pero incluso salió
en el New York Times. Todo ese escándalo se lo en el New York Times. Y cuando le preguntan a la gente del gobierno de Chávez que por qué habían hecho esa compra, ellos dicen que simplemente fue casual. O sea, ellos simplemente de forma casual compran una compañía que estaba inactiva, que era la Pizza, que había sido registrada por este señor Mujica, y por mera que eso fue simplemente casual. Y que no tenía nada que ver con que esa compañía después se convirtiera en la encargada de programar las máquinas en la que íbamos a votar los venezolanos. Claro. Entonces, fíjate, resumidas cuentas, Adriana Vigilanza y Noel y amigos que nos están viendo, todo sigue controlado por el régimen. Adriana, ¿pero qué cambia para una oposición que va prácticamente toda, sabiendo que van a perder todos los espacios, se les van a adjudicar los que el régimen solo quieran, pero qué cambia para el venezolano, el ciudadano a pie, que le ha tocado la migración, más de 6 millones han salido, otros tantos millones están pasando mucha necesidad dentro del país, de eso nos hablará más adelante Noel Alejandro Leal. Pero, ¿qué cambia? ¿Por qué participar la oposición en esta oportunidad? ¿Qué quiere demostrarse la oposición o demostrarle al mundo en este proceso electoral del 21? Mira, Alejandro, no es toda la oposición tampoco. Vamos a estar claros, hay muchos voceros importantes que están diciendo que estas son elecciones igualitas que las anteriores que no reconoció el mundo, porque tienes más de 60 y pico de países que no reconocen a la Asamblea Nacional que acaba de ser elegida en Venezuela en el diciembre del 2020, y entonces tú dices, bueno, absolutamente ninguna de las condiciones criticadas del sistema han sido cambiadas, ninguna. Desde el 2005 la Unión Europea no pudo entrar más con su misión de observación electoral y redactó un informe, y las críticas que se le hacen al sistema no solo que no fueron corregidas, es que han empeorado. No me voy a detener en eso, se pueden leer en internet los informes de la Unión Europea, del Instituto de Altos Estudios Europeos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de lo que tú quieras. Entonces, ¿qué gana el pueblo? Nada. Eso es lo que nosotros tenemos, por eso no estamos obligados a denunciarlo. ¿Qué ganan los actores políticos? Tal vez alguna repartición de poder, porque se trata de unas elecciones regionales y es lo que ha venido pasando en Venezuela siempre. El régimen hábilmente permite que algunos, como llaman los opositores, espacios sean ocupados por ellos, y por supuesto eso les da acceso a recursos para mantenerse ellos, mantener a su familia y mantener a lo mejor a un séquito de colaboradores, pero no pueden cambiar las condiciones económicas del país, no pueden contra el AMPA desatada. O sea, los problemas gravísimos del servicio público, eso no le compete mayoritariamente ni a alcaldía ni gobernaciones. Para colmo, hay toda una estructura paralela establecida ya en leyes del chavismo que desdicen de las competencias de alcaldes y gobernadores. Entonces ellos son unos parapetos de papel que tienen que esperar a algo que les quiera dar el régimen, y por supuesto en esas condiciones tú no puedes traer cambios para el país, y es nuestra principal voz de alarma y de alerta, incluyendo la conferencia episcopal, que me están mandando ahorita me acaba de llegar un comunicado en donde de verdad pues yo manifiesto mi preocupación, porque ellos dicen que somos conscientes de que el tema electoral ha provocado apatía interna en la gran mayoría de los venezolanos, prepotencia en una minoría, y ha llevado a una fractura de muchas opiniones políticas partidistas. No es prepotencia en el caso absolutamente nuestro, me imagino yo, que se referirán a los que siempre hemos denunciado fraude. No, ¿qué prepotencia va a ser? A mí no me alegra que haya en Venezuela falta de condiciones. ¿Cómo quisiera yo que tuviéramos un sistema que libremente permitiera la elección? No hay duda que hubiéramos salido del régimen hace años. Entonces, no es la prepotencia, es todo lo contrario, es el respeto por los derechos humanos que nos hace alzar la voz para impedir que se relegitime, porque el único ganador aquí va a ser el régimen, que ya la oposición funcional es parte del régimen, porque ellos necesitan una oposición para sustentar que son democráticos, y este proceso para eso no es para más nada. Es decir, que me habla, y ahora sí paso con Noel Alejandro. Noel siempre ha sido muy crítico desde el principio, se convirtió en una piedrita en el zapato incluso para los opositores y para el régimen, porque siempre estuvo claro en esto que está mostrando Adriana Vigilanza. Pero fíjate, estamos hablando de un liderazgo que por ahora mantiene el presidente encargado Juan Guaidó. A mediados de semana, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Brian Nichols, se enfrentó en un subcomité en el Congreso a la congresista cubanoamericana de aquí de la Florida, María Elvira Salazar, y ella le preguntaba si reconocían a Juan Guaidó. Él respondió que sí, el Departamento de Estado va a seguir reconociendo a Guaidó y le van a brindar todo el apoyo y van a seguir trabajando con ellos. La congresista les repregunta si ellos no van a apoyar
porque Estados Unidos está apoyando el proceso de estas elecciones. Por lo menos no las ha rechazado, aunque está claro en lo que va a pasar. Pero entonces, ¿qué va a seguir representando después del 22 de noviembre Juan Guaidó para Estados Unidos y esos países que lo respaldaron, no él? Bueno, Juan Guaidó sigue representando para ellos una fantasía que el país le puso. Mi país de irresponsables ha venido votando continuamente en el esquema electoral, donde simplemente es una trampa-jaula desde hace muchísimos años, ¿no? Yo siempre he insistido, todos los que llamaron a votar después del 2004 son responsables de esta realidad. En el 2004, gracias a trabajo como el de Guillermo, quedó demostrado científica y académicamente que es inviable el sistema electoral venezolano. Guillermo me hizo recordar que para el 2003, en principio del 2004, yo escribí un artículo que se llamaba La Real Encrucijada, y ahí yo hablaba del consorcio SBC, Smartmatic, Bixa, CanTV, y en aquel momento apuntaba hacia el problema CanTV, el compartimiento de líneas muertas y todo lo que sería necesario para la comunicación de unas empresas que eran de muy dudosa procedencia. Ahora, con respecto a lo de Guaidó, Guaidó simplemente es una fantasía que le impuso Venezuela al mundo. Y el mundo no es reactivo como la sociedad política venezolana o la sociedad electoral venezolana o simplemente la sociedad venezolana. El mundo tiene que darle su tiempo para que las cosas entren en el carril. Tú no puedes haber hecho que una nación como los Estados Unidos impulsara en 60 países el desconocimiento, porque no es solo el reconocimiento a la figura inútil y ridícula que es Guaidó y el interinato, sino el desconocimiento a un gobierno de un país formal, más que todo, por más que hoy seamos un estado fallido, es un país de verdad, es la segunda reserva petrolera del planeta. Entonces, se desconoció ese gobierno. A alguien tienes que reconocer, vas a seguir reconociendo esa fantasía, porque esa fantasía está dentro del marco de lo que el país ha aprobado y aplaudido. A este librito ridículo de constitución, a esa Asamblea Nacional del 2015 que hizo todas estas payasadas que hacen posible el interinato, después del referéndum, aquel ridículo del plebiscito, después las nuevas cartas de apoyo y cada una de estas tonterías que han hecho posible esta realidad. Entonces, ¿qué obligación tienen los Estados Unidos? Ver qué hace. No hay más nada, lo único que hay para reconocer el ridículo eso es lo que van a seguir reconociendo. Guillermo, Noel habla de lo inviable de ese artículo que escribió en 2003 y quiero que nos cuentes a través de este programa por qué es inviable realmente un proceso electoral, más allá de lo que significa para nosotros saber que todo está controlado por el régimen, ha venido controlado por el régimen y creo que por ahora seguirá controlado por el régimen. ¿Qué argumentos no entendió esta oposición que se está debatiendo por un cargo de gobernador o de municipal o no sé, o de alcalde, que no entendieron que es inviable hacer una elección con una dictadura o una narcotiranía? Yo creo que más bien lo que tenemos que entender somos un poco nosotros, ¿no? Yo creo que un poco ellos actúan, porque ellos, si bien algunos puede que no lo sepan, yo creo que si hay unos que lo saben perfectamente, incluso dentro de la mesa de la Unidad Democrática, han hecho también trabajos académicos que ellos mismos han demostrado el fraude. Eso después se está aplicando todo en unos programas que estamos montando en YouTube, ¿no? Y se está paso a paso el fraude. Lo que pasa es que ellos no actúan en base a eso, sino que hay que entender que la gente actúa en base a sus aspiraciones, a sus metas. Y en el mundo de la política venezolana, o sea, está dominado por los partidos políticos. Entonces ha sido la ambición de los partidos políticos que entonces un poco lo que llaman ellos Realpolitik. Realpolitik entonces agarran el término este alemán para decir, bueno, si yo no puedo agarrarme la presidencia, por lo menos puedo aguantarme con 3 gobernaciones. Entonces, en el fondo, ellos sí conocen el problema total, ellos saben que no le permiten auditar el REP, que las auditorías de las máquinas de votación son una auténtica farsa. Todo el sistema, y que todo ese sistema, porque hay que ser, yo creo que demasiado inocente para pensar que toda esa trama de computadoras, cactahuellas, antenas satelitales, unos modems que pusieron ahorita en los centros de votación, que todo eso está hecho, todo eso lo puso el chavismo para cuidarnos el voto. Yo creo que un ejercicio de extrema, llegan a lo cándido, y cándido no son. Lo que pasa es que simplemente ellos lo llaman ser pragmático, pues. Tú lo que tienes que conservar el partido y tienes que agarran que sea fallo, pues. Si te dan un pedacito del pastel, agárralo. Y yo creo, esa es la forma como yo me explico lo que están pasando. Porque conocerlos sí lo saben y que conocerlos, por lo menos sí no lo podrían saber.
Y en cuanto un poquito esto que leyó Adriana sobre la supuesta que era prepotencia de los, digamos, de lo que decimos el fraude, yo creo que en muchos casos lo que se ha dado es una inmensa prepotencia de los negacionistas del fraude. A mí me encantaría y es lo que se debe hacer, cuando hay un problema tan grande que compete a 30 millones de personas, venezolanos que le están pasando realmente mal, si el sistema electoral es verdaderamente bueno o es verdaderamente malo, lo que se debe hacer es un debate de argumentos, una contraposición de argumentos para ver cuál de las dos partes tiene razón. Sin embargo, han habido dos grupos en Venezuela, los dos ligados al Teodoro Pekov, y son dos grupúsculos, uno que era Ojo Electoral y el otro que se llama el Grupo La Colina. Entonces son dos grupúsculos que son los que han mantenido la narrativa de que en Venezuela se realizan elecciones competitivas. Y como en Venezuela la opinión funciona, una especie de pirámide de confianza de que, ¿por qué? Porque el otro me lo dijo y el otro me lo dijo. Entonces, las verdades o las mentiras salen, se difunden con una velocidad asombrosa. Y ante eso, ya eso ha pasado muchas veces en la historia. Pasó, bueno, cuando la Iglesia Católica, y en especial una congregación dentro de la Iglesia Católica, sostenía que la Tierra era el centro del universo. Hubo una absoluta prepotencia, en ese caso, de que nunca oyeron los argumentos de Galileo. Ni siquiera se molestaron en oír los argumentos de Galileo. El tiempo y la historia demostró que no somos el centro del universo. Del universo. Pero lo grave fue la prepotencia en aquella época, que ni siquiera, lo único que les pedía a Galileo era, vean por el telescopio y vean cómo es el universo. Y estos grupos se negaron ni siquiera a ver. Eso mismo es lo que está pasando ahorita con quienes nos llaman prepotentes. Ellos nunca se han atrevido a hacer una contraposición de argumentos. O no han querido hacerlo. No han querido hacerlo. Y yo veo que tristemente la historia se está repitiendo desde los prepotentes negacionistas, porque siempre existe como una verdad oficial y una verdad proscrita. Y hay que ver cuál de las dos es la cierta. Y desgraciadamente no se ha querido hacer. Adriana Vigilanza, te hemos visto mover tu letrero de Patria y Vida. Sé que has estado apoyando igual las movilizaciones y las protestas cívicas en apoyo al pueblo cubano que pide su libertad. Un pueblo que tiene 62 años pisado por la bota castrista, y nosotros sabemos que nos hemos convertido en Venezuela en una colonia, de eso no hay duda, y para nadie hay duda de que Venezuela se convirtió en una colonia del castrismo. Cuando oímos a Guillermo en esta narrativa, haciendo un poco la referencia histórica de Galileo y trayéndola hasta ahora, que se niegan a ver por ese telescopio la realidad, yo te pregunto a ti, ¿se consumó la cohabitación? Porque quien se niega participa y es coautor de la realidad que nos va a tocar seguir viendo después del 22 de noviembre, Adriana. Yo creo que el lobby y en las cantidades de dinero tan monstruosas que maneja el régimen, que Nicolás Maduro, hay que recordar que fue condenado a un juicio abierto que se hizo en Colombia con participación de toda la comunidad y todo el expediente de Odebrecht que se trajo de Brasil, fue condenado por el robo de 35.000 millones de dólares. Ya se podrán imaginar con qué no compra eso, incluyendo a nivel internacional, conciencias en todos los niveles. Y bueno, dejo eso ahí para buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? El tema es que ese Tribunal Supremo Legítimo, nombrado por la Asamblea Nacional, que bueno, que todo el país, el planeta dio por buena, que es la de 2015, ¿verdad? Nombró un TCJ que dictó una sentencia y ya dice que hay 3 condiciones para que en Venezuela puedan haber votaciones auténticas. Una, que se rehaga el registro electoral, porque no tenemos ninguna clase de autoría sobre quiénes son los electores, y por supuesto hay más de 2 millones de electores inventados que seguirán votando per secula seculorum, con todos los 7 millones de venezolanos fuera, que no podemos votar porque nadie nos ha hecho un censo, nadie nos ha registrado y nadie nos da pasaporte. La otra condición es que no haya voto electrónico, y quiero decirles que ese es un tema álgido y que aquí en Estados Unidos, donde estoy ahorita, también hay ONG que debaten en la validez de un voto electrónico para salvaguardar la democracia. Es extremadamente vulnerable. Imagínense en manos, como decía Guillermo, de compañías que fueron de papel, no tuvieron ninguna experiencia previa, se violaron todos los procesos de la ley de licitaciones
y compitieron con mega compañías que trabajan aquí en Estados Unidos y la vencieron sin una elección previa nunca antes, ¿no? Ya por ahí pueden verle las costuras a todo el sistema. Y por último, que también se nombren autoridades conforme dice la Constitución. El cuento es que las últimas autoridades del CNE las nombró el chavismo prácticamente solo porque era recién electa en la asamblea que no reconoció a Guaidó y todo lo demás. Pero además uno de sus rectores, que se supone que es el que representa a la oposición, acababa de salir de la cárcel, de ser aprisionado por el régimen para ir a representarnos en la asamblea como rector. Ustedes me van a decir si esa persona que tiene un yugo en su cabeza, porque nunca entendimos, primero, por qué lo pusieron preso y después, por qué lo sueltan, porque si es tan criminal, ¿por qué lo soltaron? Y si es tan criminal, ¿por qué lo aceptó la asamblea chavista como miembro del CNE, que se supone que tienen que ser personas honorables? Entonces es una incoherencia tras otra. Ese señor se llama Roberto Picón y también pertenece al grupo La Colina, que siempre ha mantenido que en Venezuela no hay fraude. Entonces, ¿cómo es una cosa tan asquerosa y tan evidente que el que quiera seguir tapando el sol con un dedo, seguirá tapando el sol con un dedo? Noel me decía a mí hace años, y yo me río porque él tenía razón. Él nos decía, en las marchas me lo encontré y decía, mira Adriana, yo quiero salir del régimen, pero la oposición no me deja. Al primero que yo le oí esa expresión fue a él. Y yo lo debatía, yo decía, bueno, tampoco así, Noel, y tal y qué sé yo, porque bueno, uno no nace maluco, nace como ingenuo, pero después de tantos años viendo, investigando, porque entonces, ¿qué le tocó a una abogada tributarista como yo meterme en el tema electoral para pagarme yo misma, para darme mi misma cuenta de lo que era lo que estaba pasando? Y no tengo ninguna duda, eso es absolutamente inauditable, eso es una trampa tras otra. Y lo que estamos construyendo, si legitimamos el proceso, y por eso levantamos nuestra voz y decimos, no son elecciones auténticas, tomando en esto lo que dice Borrell, nada más y nada menos el representante de la Unión Europea, en materia de política exterior y seguridad, que dice las elecciones en Venezuela no son como en Suiza. ¿Qué está implícito ahí? Traducción, las elecciones en Venezuela son fraudulentas, pero como ellos son indios, que se la calen. O sea, en dos platos nos están discriminando, porque según tengo entendido yo, que soy abogado y estudié, la declaración se llama Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y las elecciones son auténticas en todas partes o no son elecciones democráticas. Eso que no son como en Suiza ya te deja ver que van a ser un desastre. Entonces, ¿a qué estamos apoyando nosotros con el voto? A ese desastre donde al final el régimen decide quién es el que va a ser gobernador o alcalde o lo que sea, y después si se le pone respondón lo quita tan tranquilamente como quitó a Ledesma, como pudo quitar a Nelson Guárate, a Daniel Ceballos, todos los que estoy nombrando son alcaldes anteriores en Venezuela en el exilio. Con lo que saben hacer. Noel, fíjate que después de escuchar esto, y es verdad, tú eres desde hace mucho tiempo que decías, y por eso es que te pusieron como aparte, ¿no? Como el niño mal comportado del salón de clase, cuando eras el que realmente te portabas bien y todos los demás no estamos entendiendo que te estabas portando bien. Pero después de este análisis maravilloso que han hecho, a quien le quede dudas oyendo este espacio de Venezuela Hoy y quien nos escucha en radio, tengo a Noel Alejandro Leal, que va a hablar ahora a continuación, es analista político. Guillermo Sala es un experto. Guillermo, antes de darle la palabra, dime el cargo, porque es muy grande lo que tú has trabajado con el tema electoral, como además de experto electoral, que te prometí decirlo. No, en realidad lo que soy, bueno, yo estudié física hace años, me gradué en física, y después, bueno, ya aprendí un poco de matemáticas, y esas matemáticas, igual y muchos ahí, o varios, pues nos dedicamos a usar las matemáticas después del 2004 para poder determinar si aquellos resultados del 2004 habían sido, que era el debut de la máquina de matemáticas, si eran verdaderos o falsos, y resultó que pero un cúmulo contundente y robusto de que aquello fue un mega fraude electoral. Así es. Y Adriana Vigilanza también. Bueno, Noel, fíjate, ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a vivir? Tú que estás en Venezuela, nosotros estamos en el exilio, pero tú estás en ese país. Y quiero hacer una referencia, porque a mí siempre me gusta tocar la parte humana. Sé que vives en un edificio, a veces cuando yo quiero entrevistarte, tú te has tenido que comprometer con tus vecinas que son mayores de edad para acompañarlas al médico o a comprar. Entonces hay una decadencia de lo que es el vivir del ciudadano dentro de ese país, pero veo que no tenemos solución. Es decir, no va a haber solución política, el régimen va a seguir matando de hambre a las millones que son pobres según la encuesta en COVID, más del 90%, no hay agua, la gasolina la aumentan cuando le da la gana. Hay una precariedad absoluta que habla de una crisis profunda en Venezuela. Pero ¿cómo la ves tú? ¿Cómo avisoras tú a tus vecinos, a ti mismo, con tu vida en los próximos meses? Mira, el país va a seguir siendo en este proceso de depauperación, ¿no? El país se va a seguir carcomiendo. Y más cuando existe esta imagen de una falsa recuperación, ¿no?
Entonces, la realidad es que el país se va a seguir pudriendo. La realidad es que eso se garantiza de que siga así mientras se le siga vistiendo de democracia a través de los procesos electorales. Hay que entender que nosotros, como yo siempre he colocado, vivimos bajo un régimen socialista. La izquierda carnívora ejerciendo gobierno y la izquierda vegetariana ejerciendo oposición. Trabajan juntos así desde el inicio. Entonces, cada una de este tipo de situaciones van a continuar antes que la sociedad, el país, termine de entender que todo, ese todo, es lo que hay que desconocer y rechazar. A todo, ese todo. Lamentablemente nosotros llegamos a una encrucijada donde se abusó tanto de la democracia que es inviable vuelta democrática para poder restaurar algún tipo de principio para Venezuela medianamente serio, y menos en el marco del librito ridículo este que llaman Constitución del 99. Entonces, si nosotros no terminamos de comprender la realidad de lo que se está viviendo en el país, más allá de la organización criminal, entender el daño increíble que se ha sometido a la población en el proceso ideológico, nunca vamos a poder soltar esto y darle avance a la reconstrucción de Venezuela. Para entenderlo hay que comprender que se abusó de la palabra democracia y eso ya no existe. Así es. Me quedan 2 minutos y lo voy a compartir con Guillermo Salas y Adriana Vigilanza. Comienzo contigo, Guillermo. Como avisora, te repito la misma pregunta de Noel. La Venezuela en los próximos meses, ¿cómo la miras tú? Yo lo que veo que viene un nuevo proceso de frustración tremenda. Probablemente la oposición salga con, o los partidos, no el PSUV, sacan con algunas gobernaciones, alguna alcaldía con la cual se puedan seguir manteniendo, y el chavismo va a seguir con su control hegemónico de toda Venezuela y seguirá se seguirá Venezuela empobreciendo y los venezolanos sintiéndose cada vez más sometidos y humillados. Adriana, termino contigo. La misma posición de la vista de los tiempos por venir para el venezolano dentro del país y fuera también. Bueno, la sociedad civil venezolana dio una lucha muy grande porque por fin se reconociera que los procesos electorales eran fraudulentos en Venezuela, y eso llegó al desconocimiento de Nicolás Maduro, y la diáspora y el éxodo de más de 7 millones de personas tuvieron que poner a los gobiernos del mundo a decir: aquí está pasando algo, porque si no, no hubieran dicho nada tampoco. Fue el gentío que salió y que volvió anárquico los países vecinos, etcétera, lo que los obligó a empezar a medio decir que Maduro era ilegítimo, y entonces la oposición decir que las elecciones de Maduro son exactamente bajo las mismas condiciones que van a ser esta. Entonces no entiendo cómo la comunidad internacional va a mantener esa incoherencia, que hay detrás un enorme acuerdo de dinero para repartirse, incluso dinero que el propio régimen debe estar ofreciendo. Los venezolanos no van a ganar absolutamente nada. Los venezolanos decentes, los que estén enchufados, pues serían felices, y lo peor, vamos a perder lo poquito que habíamos ganado, que es por lo menos que se dijera que eran elecciones fraudulentas y no son legítimos los que procedan de esas elecciones fraudulentas, ni para la oposición fraudulenta ni para el régimen. Es exactamente el mismo vicio para todos. ¿Y qué pedimos nosotros? Una oposición que de verdad pida condiciones, porque no me digan a mí que no es posible decir: aquí hay una sentencia del Tribunal Supremo de Legítimo, dame, mínimo pídeme una, pero es que ni una de las tres están pidiendo. Yo, sin cambio alguno, ahora me someto a lo que antes dije que era fraudulento. Eso es totalmente incoherente, y el que apoye una incoherencia se atiene a un país de locos, y un país de locos es un país fracasado. Así es. Muchísimas gracias a los tres: Guillermo Salas, Adriana Vigilanza y Noel Alejandro Leal, por habernos acompañado, y a ustedes, la audiencia de Radio y Televisión Martí, por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.